manera de encender las cámaras también para que nos conozcamos, para que se puedan ver también con el doctor, para que no sienta que esto termina siendo simplemente una exposición o un monólogo. Es bueno que pregunten, es bueno que participen. Y desde la caja estamos muy contentos con esta charla. Esta ya es la cuarta, ¿no? La cuarta jornada que se da de capacitación, jornadas que han sido muy fructíferas y espero que todos puedan aprovecharlas. Doctor Mariano, muchísimas gracias por tu colaboración y tu muy buena predisposición. Muchas gracias a Bien. vos, Luis. Muchos Muchísimas saludos a gracias, Julia. doctor Criado. Le quiero agradecer a la doctora Kipildor que tuvo la muy Sí. buena voluntad de invitarme en diciembre y en diciembre por otros compromisos académicos, no pude tener el placer de disertar esta charla en forma personal en Salta, que hubiera sido un gran placer. Les quiero agradecer nuevamente a la caja y al colegio, porque como hablábamos con el doctor antes de iniciar la clase, cuando me recibí en el lejano año 2001, mi ejercicio profesional transcurrió en su gran mayoría en Salta Capital y mi principal formación postuniversitaria consistió en los excelentes cursos que dictaba la Caja y el Colegio de Abogados en materia civil, procesal civil, penal, laboral. Era una formación extraordinaria y es un gran orgullo para mí poder formar parte ahora del cuerpo académico de la Caja. Bueno, mi nombre es Mariano Abellá, yo me desempeño como secretario letrado de una Defensoría Oficial Civil y vamos a tratar un tema que me apasiona, bueno, que tiene que te apasiona en el derecho sucesorio, te puede parecer un poquito aburrido, pero vamos directamente a las partes del Código Civil. Uno se fija en cómo está dividido nuestro Código Doctor, Civil. disculpame, Sí, antes de que arranques con la locución, Julia, no sé si querés presentarlo al Sí, doctor. doctor, me deja que lo presente. Primero que no, nada, agradecerle, doctora por Bella. favor. La verdad que sí, desde el año pasado lo molestábamos para que se sume a dar la charla y la verdad que es un placer que hoy haya podido. Lo vamos a molestar seguramente porque el tiempo siempre es corto para hacer una segunda parte, pero bueno, lo presento, doctora Bella. El doctor Abella es abogado y procurador egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, escribano egresado de la Universidad Blas Pascal, especialista en Derecho de Daño por la Universidad del Litoral, diplomatura en Derecho Privado, Gestión Judicial Efectiva y en Argumentación Jurídica por la Universidad Austral, diplomatura en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Católica de Salta, mediador por la Fundación Libra, secretario letrado de la Defensoría Oficial Civil número 2 del Distrito Judicial Sur Metán, consejero titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Distrito Judicial Sur Metán, Rosario de la Frontera, y Joaquín B. González, actualmente en segundo mandato. La verdad, doctor, es un lujo tenerlo con nosotros. Le agradecemos siempre su solidaridad y su buena predisposición para con los jóvenes abogados. Y queridos colegas, aprovechenlo, el doctor es sumamente práctico. La verdad que en los talleres anteriores siempre nos faltó mucho tiempo, así que bueno, doctor, muchísimas gracias. Usted nos dirá si quiere que las preguntas las hagamos durante la charla o al final. La verdad, Julia, yo como alumno soy un incordio porque me gusta preguntar en el momento. Así que cuando yo doy las charlas tengo el mismo criterio. Cualquier pregunta me interrumpen de inmediato y la tratamos, vemos si es posible contestarla. Y de igual manera le voy a dejar a Julia, tiene mi teléfono para poner a disposición del colega que lo desee, para mi teléfono y mi mail. Así que cualquier colaboración que necesite cualquier colega a su entera disposición, porque tengo el criterio con el que me formé, que es que el abogado que tiene más años de experiencia tiene la obligación moral, profesional y ética de colaborar con el joven abogado. Así que ya saben que estoy a su entera disposición. Ahora sí, bueno, empezamos esta charla y ya saben todos, por favor, son totalmente libres de interrumpirme. Yo soy partidario de hablar aproximadamente 40, perdón, de que la primera parte de la disertación sea 40, 45 minutos, que es más o menos la concentración que tenemos todos. Pasan esos 45 minutos, hacemos un pequeño break y luego volvemos para culminar el tema y para ver qué dudas y preguntas surgen. Cuando nosotros veíamos qué temática dar con la doctora Julia, ella me planteaba cómo iniciar mi sucesorio. Eh, y la verdad, cómo iniciar un sucesorio es un tema muy, pero muy interesante. Nosotros, lo hablamos recién con Luis, cuando atendemos a un cliente es fundamental la escucha a ese cliente. Tenemos que saber primero y principal cuál es el problema que tiene ese cliente
qué documentación tenemos que pedirle a ese cliente, pensar bien el caso antes de dar una respuesta. Nosotros ahora tenemos, desde el año 2015, este año cumple 10 años nuestro nuevo código, tenemos un cambio de paradigma en el derecho privado. Hemos pasado de un código de casos, que era el del maestro Beres Arfield, a un código que deja mucho más librado al arbitrio del juzgador. Ese juez tiene que resolver de acuerdo a principios, valores, y la parte más importante del código, según mi humilde entender, es el título preliminar. En ese título preliminar está todo. Es lo primero que hay que leer cuando agarramos el código. Y si vamos a la parte de derecho sucesorio, que es el quinto libro del proceso civil, del Código Civil, perdón, siguiendo la clasificación clásica en la materia, ¿por qué el quinto? Porque para llegar a esta materia tenés que conocer las 4 anteriores. Si no sabes las 4 anteriores, vamos mal con la quinta y no la vamos a agarrar. En principio yo estudié bastante derecho sucesorio ya cuando era litigante porque me encanta discutir sobre el derecho y como me pasó recién con Luis, podemos tener distintos criterios, pero yo opino que siempre cualquier opinión tiene que ser fundada. Nosotros cuando vamos a tratar a un caso de un juicio sucesorio, lo primero que tenemos que ver es la legitimación activa de quien nos hace la consulta y su vínculo con el causante. Otro punto fundamental a determinar cuál sería para ustedes si vienen a consultarlos. Cualquier pregunta va a ser bienvenida, cualquier respuesta va a ser bienvenida, no se preocupen en equivocarse. Viene la persona, le pido que me acredite el vínculo que tiene con la persona que falleció, que me acredite el fallecimiento de la persona. ¿Qué otra cosa tengo que consultar en forma inmediata? ¿Qué les parece a ustedes? El domicilio del causante para saber la competencia del jugador. Perfecto. ¿Quién dio la respuesta? Perdón, no vi en la cámara. Sí, doctor. Acá el doctor Morucci. Un gusto, doctor Morucci. Un gusto. ¿Usted es pariente de Carlos por casualidad? Así es, soy el hijo. Ah, mandale un abrazo enorme a Carlos. Lo aprecio mucho, Prendado, Carlos. doctor. Lo que acaba de plantearnos el doctor Morucci es una cuestión fundamental, porque es el domicilio del causante el que determina cuál es el juez competente. En principio, ¿por qué motivo? Porque se presume que donde falleció la persona están sus herederos, están sus acreedores y esa persona es más conocida y en ese es el lugar donde debe iniciarse el sucesorio. Hay excepciones de prórroga de competencia, pero como les estoy diciendo, son excepciones. En el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires se permite que si hay acuerdo de herederos, se traslade la jurisdicción de una circunscripción a otra. Yo personalmente no soy partidario de esa postura. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el principal objeto del sucesorio? El objeto del sucesorio es identificar a los herederos y distribuir los bienes, básicamente. Nosotros tenemos esa situación y iniciando el sucesorio en el lugar del fallecimiento es mucho más práctico y sencillo hacerlo. Hay una obligación de la persona que inicia el sucesorio de denunciar a los restantes herederos. Y implica denunciar a los restantes herederos e informar el domicilio de los mismos para poner en conocimiento de ellos la existencia del proceso. Esa documentación que nosotros le pedimos al heredero o al requiriente puede incluir o no, porque nosotros no la tenemos que presentar al momento de iniciar el proceso, pese a que yo veo que muchos colegas lo hacen, en la defensoría que yo trabajo lo hacían, ya no lo hacemos más. Tienen la práctica de, en el mismo proceso, en el mismo acto que nosotros iniciamos el sucesorio, presentamos cuáles son los bienes que integran el acervo hereditario. Eso es totalmente innecesario. No tiene ningún tipo de utilidad. Puede suceder también una alternativa que se nos da sobre todo en el interior, que la persona ha vivido toda su vida en Metán, Galpón, Rosario de la Frontera, JB, y por un tratamiento médico, muy bien, Alejandro, ya te contesto. En el caso de un tratamiento médico, se produce el fallecimiento en la ciudad de Salta Capital, en la ciudad de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ese lugar donde la persona fallece es su último domicilio? Obviamente no. Pero ¿qué pasa? Te puede pasar que tengas un tratamiento de 6 meses, un año. En ese caso, lo que nosotros hacemos es directamente una información sumaria que la ofrecemos al iniciar el sucesorio, por la cual nosotros acreditamos cuál es el domicilio real del causante.
Respecto de la acertada pregunta del colega, ¿qué pasa si no sabemos el domicilio de los otros herederos? Nos limitamos a denunciar la existencia de los mismos, aclarando que desconocemos su domicilio. A mí personalmente me ha pasado en defensoría y seguro que a muchos otros colegas le ha pasado que te aparece alguien que teóricamente es un hijo único y después se presentan cinco hermanos más. Así que esos olvidos suelen suceder. Es una práctica que lamentablemente se produce. Exactamente, Alejandro. ¿Quiénes serán los posibles herederos? Muchas veces te pasa de que el cliente se olvida de los herederos. Y ese juicio sucesorio que nosotros iniciamos tiene distintas etapas. Hay una clasificación clásica que es apertura del sucesorio, declaratoria y distribución de bienes. Otra clasificación clásica es eh, parte ordinaria del proceso y parte extraordinaria del proceso. Nosotros ante un proceso sucesorio, colegas, hay una cuestión que no tenemos que olvidar nunca y que es fundamental, que estamos ante un proceso judicial de carácter voluntario, no contencioso. ¿Qué implica que tiene carácter voluntario y que no tiene carácter contencioso? Que toda cuestión que surja por el fuero de atracción, ¿qué es el fuero de atracción? El fuero de atracción es una figura procesal que indica que toda cuestión relacionada con el sucesorio tramitará en el mismo juzgado, con una excepción. ¿Alguien sabe cuál sería esa excepción? Ya les voy adelantando una cuestión que hablamos con Luis recién, un tema, por ejemplo, una ejecución hipotecaria va al juzgado del sucesorio. Un reclamo de filiación post-mortem, bueno, ahora lo vemos clara un segundito. Muy buena pregunta. El fuero de atracción atraería todo tipo de procesos con excepción de las acciones reales. Las acciones reales siempre es competencia del juez donde está ubicado el bien. El Código Civil y Comercial tiene dos artículos, si la memoria no me traiciona, el artículo 9 y 10, que hablan de la buena fe que debe primar en todo proceso. Y sería un indicio para el juzgador de la mala fe del heredero que no denuncia a doctora Clara. Eso sería un indicio de mala fe. Nosotros con el nuevo código tenemos un cambio de paradigma en una cuestión también fundamental. Cuando yo me recibí y litigué hasta 2015, las normas procesales, el proceso sucesorio en sí, ¿dónde estaba regulado? ¿En qué cuerpo normativo? En el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Vos ibas al código y ahí estaba todo. A ver. Ajá, muy bien. Ahí lo que hacemos en ese caso, en el caso de la prescripción adquisitiva, que es la excepción que les dije recién, que sería una acción real, ahí lo que nosotros traemos es, perdón, nosotros denunciamos en la prescripción adquisitiva, ya tomó conocimiento el juez de la existencia de ese proceso. Requerimos la remisión de esas actuaciones a fin de poder hacer la compulsa de los mismos y poder constatar si el titular del inmueble es el causante. A mí me ha sucedido, como hablábamos recién, justo en las casualidades con Luis, hemos tratado un montón de temas. Me ha pasado con homónimos. Yo tengo muchos sucesorios en los cuales intervengo por la Defensoría Oficial como Ministerio de Ausentes. Y yo la principal prueba que ofrezco como Ministerio de Ausentes es el oficio del registro de juicios universales, a fin de constatar si el causante ha fallecido dejando herederos o no. En el caso de que esa prescripción adquisitiva, de esa prescripción resulte que el demandado titular registral es el causante en el otro sucesorio, ¿quiénes se volverían los demandados en ese proceso? En esa prescripción adquisitiva, los demandados serían los herederos del causante en el sucesorio y deberían comparecer ellos en la prescripción adquisitiva. Se trata de una acción real, no va a tramitar por fuero de atracción. Continúa tramitando aquí, pero tenés que correr traslado a los herederos que tienen ese. Bueno, y si ellos no lo iniciaron al sucesorio en Cava y no se presentaron directamente, usted ya cumplió los requisitos. Si ellos no son, pide que se designe el Ministerio de Ausentes. Usted pide los oficios del 145, citación por edictos. Primero pide los del 145. Oficio de Secretaria Electoral, Policía de la Provincia. No hay domicilio o no informan domicilio, pide que se los cite por edictos. No comparecen con los edictos, pide que se designe el Ministerio de Ausentes y sigue con la prescripción adquisitiva, que es un tema apasionante, pero que no vamos a
a seguir ahora porque si no nos vamos muchísimo por las ramas, perdón. Pero muy buena pregunta, doctora. Sigamos, y sigan preguntando, me encantan los grupos como ustedes que preguntan, se hace mucho más ameno. Sigamos. Hay un peligro actual con el proceso sucesorio. ¿Cuál es? No sé si alguno de ustedes tomó conocimiento de los proyectos de reforma que se están mandando del Código Civil y Comercial. Uno de los proyectos que se trata es algo, si se podría prorrogar la competencia. Si se podría prorrogar la competencia, como le digo, la prórroga de competencia, la jurisprudencia que yo he encontrado en Salta no admite la prórroga de competencia. No la admite. Sería en principio el último domicilio del causante. El caso que sí he visto ha sido en otras provincias. Hay un fallo de Cámara que lo tengo, perdón, que tengo la cita del fallo, en el cual el voto en disidencia lo admitiría dentro de la provincia de Salta, si no me equivoco, era entre Distrito Judicial Centro, el conflicto de competencia, y Distrito Judicial Sur, y porque el único heredero estaba en Distrito Judicial Centro porque vivía en Güemes el heredero, pero se resolvió que tenía que tramitar en el último domicilio del causante. Yo aprovecho en este momento, no es que sea disperso, pero hay temas que me surgen en el momento y me gusta comentarlos. Hay libros básicos sobre esta materia. Hay 2 libros sobre el proceso sucesorio que son muy buenos, que no son caros, que llevan muchísimas ediciones y que son clásicos en la materia. Uno es Proceso Sucesorio, del doctor Goyena Capello. Yo tengo la 10ª edición, ya debe ir por el número 13 o 14. Y hay un libro de Marcos Córdoba que se llama Sucesiones, de Editorial Eudeva. Los 2 libros son fundamentales. Y el que quiera leer algo muchísimo más cortito y muchísimo más livianito, me comprometo con la doctora Julia, atento a la amabilidad de invitarme siempre a pasarle unos pequeños apuntes que tengo, que uso siempre de ayuda a memoria y siempre agrego algo, hago pequeñas adendas para las clases, a pasárselos a Julia, así los pone a disposición de todos ustedes. Es que quizás, quién sabe, quizás les sea útil en algún caso concreto. Nosotros ya tenemos los autores, sí, por supuesto, les repito los autores. Los autores son el doctor Goyena Capello, Proceso Sucesorio, y Marcos Córdoba, Sucesiones. Esos 2 libros son básicos y lo que tienen de bueno es que el de Córdoba es un manual, es barato, y el libro de Goyena Capello, aunque es un libro de la ley, es barato y se consiguen. Ustedes que manejan la tecnología mejor que yo, seguro que los consiguen gratis, chicos. Yo porque soy un antediluviano que trabajo que me gusta estar con el papel. Nosotros ahora, como les planteaba a ustedes, tenemos muchísimas normas procesales en el Código Civil. Esas normas procesales en el Código Civil son fundamentales. ¿Entran en contradicción con las de nuestro Código de Procedimiento, sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? Doy por hecho de que ustedes antes de abrir un juicio sucesorio hacen como hacía yo hace 25 años y no piden un modelito al abogado más viejo del estudio, sino que se pueden estudiar el Código del Procedimiento y del Código Civil. Si lo hacen así, los felicito de todo corazón. Yo la verdad cuando tuve mi primer sucesorio, el abogado con el que yo trabajaba me mandó a hacer el modelo. Hice el modelo, me lo corrigió de vuelta, me lo corrigió de vuelta y así aprendí, que les recomiendo que es la mejor forma de aprender. Y hay un dicho en sucesiones que nos decía nuestro profesor siempre, que era que a los amigos se los conocen las malas, a la pareja cuando se disuelve el vínculo y a la familia se la conoce en el sucesorio. Así que cuando sea un sucesorio, ustedes siempre con antenas abiertas y con las precauciones a full. Ya dijimos algo que es fundamental y que ustedes no se tienen que olvidar y tienen que grabar a fuego. Estamos ante un proceso de naturaleza voluntaria. ¿Por qué les digo esto? La semana pasada, en un proceso sucesorio que tramita en Metam, una colega planteó una caducidad de instancia en un proceso sucesorio. ¿Es procedente, sí o no? ¿Qué opinan? Y por los plazos. No escuché la respuesta, pero Son perdone. peremptorios. Claro, bueno, acá la respuesta que dio la doctora Brenda es la correcta, porque no la planteó, no fue planteado en el trámite de un incidente, no estaba corriendo plazo
planteó una caducidad de instancia porque el proceso sucesorio llevaba un año sin moverse. Exactamente. Atento a la naturaleza del proceso, no es procedente una caducidad de instancia. Ustedes saben, por ejemplo, un acto jurídico. Nosotros iniciamos el sucesorio, ¿no es cierto? Presentamos al heredero, denunciamos a los otros herederos. Hacemos el oficio al registro de juicios universales a fin de que nos informe si está abierto el sucesorio, ¿sí o no? Iniciamos eso. Perfecto. Paso siguiente. Hacemos la publicación de edictos. Del código de procedimiento, bueno, muy bien, doctor Torino, ese plazo es el complejo, exactamente. ¿Cuándo se vuelve? Ahí vamos a un tema que me encanta, Brenda. Disculpe que la tuté, ¿cuándo se vuelve contencioso? Cuando se vuelve contencioso, normalmente lo hace por vía incidental. No lo hace en el del marco del proceso voluntario, del proceso principal. Y ese incidente no desnaturaliza la esencia del proceso. ¿Me entienden? Sigue siendo voluntario, se tramita por vía incidental la cuestión. ¿Mm? Hay varias cuestiones que se tramitan por vía incidental que me gustaría verlas si el tiempo nos lo permite, que Dios quiera que sí. Nosotros estamos en la publicación de edictos. La publicación de edictos con el Código de Procedimientos Provincial, que hay un muy interesante proyecto de reforma hecho por grandes juristas civilistas salteños, que lamentablemente no ha entrado en vigencia aún, sería ideal que entrara en vigencia lo antes posible porque se ayorna bastante la nueva normativa, nos hablaba de una publicación de edictos por 3 días. El Código Civil nos habla de un día de publicación de edictos. ¿Cuál es el plazo para ustedes? ¿Por cuántos días publicarían los edictos? Mejor dicho, ¿por cuántos días debe el juzgado ordenar que se publiquen los edictos? Tenemos nosotros que la competencia en materia procesal es provincial, no es nacional. Pero ahí viene la pregunta es tramposa, porque por ejemplo, nosotros tenemos normas nacionales y tengo jurisprudencia de la Corte Suprema que admite la competencia nacional para dictar, perfecto Patricia, un día, admite la competencia nacional para dictar normas procesales. Y aplicando ese criterio se hace la publicación por un día. La mayor eminencia que tenemos actualmente en Derecho Civil, que es un lujo, que es la doctora Aida Kemelmacher, que si tienen la oportunidad de ir a oírla en cualquier conferencia, vayan porque sabe muchísimo. Exacto, Brenda, exacto, lo he visto. Ella manifestaba que ante una consulta de un colega, decía que se había seguido el criterio de la ley de quiebras, que la ley de quiebras incluye normas procesales y ellos en el Código de Procedimientos siguieron el mismo criterio con la idea de agilizar el proceso sucesorio. Pero antes de seguir con el proceso sucesorio, les quiero plantear el riesgo que tenemos los abogados actualmente. Hay un mito, que me encantó el comentario que hacemos con el colega en la previa, de que la familia es todo paz y amor, que los herederos se pueden arreglar entre ellos, que no hace falta que intervengan los abogados y que otra persona puede hacer el sucesorio y que no sea un juez. ¿Han escuchado hablar de ese proyecto? Yo tengo un librito que salió en 2014, no se los traje acá porque estoy en mi casa, que tengo una biblioteca medio grande, y en mi oficina tengo una biblioteca de derecho también grande, y la alternativa que yo considero riesgosa para nuestra profesión es la de los sucesorios administrativos. Mira, le pegaste en el palo, usando una expresión futbolística. Es administrativo, pero lo hace un profesional del derecho, lo hace un escribano. Se busca que sea exactamente, doctora Selva, que sea un sucesorio, perfecto, Brenda, que sea un sucesorio a través de un escribano. Bueno, que haga un sucesorio un escribano, nos asesoran. ¿Y nuestros honorarios? Nosotros asesoramos. ¿Y nuestros honorarios dónde los vemos? ¿Mm? Yo la verdad me gusta el control, prefiero, la forma que hay se puede agilizar mucho más. Yo pienso que los sucesorios son un proceso que aunque parezca mentira, tiene una dinámica y tiene formalidades que son esenciales. Si no cumplimos esas formalidades, puede quedar desprotegido un heredero, puede quedar desprotegido un vulnerable. Por ese motivo, soy partidario de que siga tramitando por vía judicial. Muy bien, vamos a la legítima. Qué tema interesante, doctora Selva. Ya vamos a hablar de la legítima. Si el tiempo nos lo permite,
Porque acuérdense ustedes, nosotros estamos ante el proceso sucesorio. El proceso sucesorio no busca resolver conflictos. El proceso sucesorio busca dar certezas. ¿Certezas sobre qué? Sobre quiénes son los herederos. Bueno, Brenda, ahí usted planteó un tema muy interesante que lo vamos a ver en la segunda mitad, si nos permite el tiempo. Pues ya ustedes ya me dicen que los herederos son malos y son abogados jóvenes. ¿Qué van a pensar cuando tengan 25 años de profesión como yo? Sigamos. Nosotros estamos ante ese control de legitimidad que realiza el juzgado, ¿no es cierto? Ya dijimos quién es el juez competente, eso ya lo tenemos clarísimo. ¿Quiénes pueden? ¿El heredero es el único que puede iniciar el sucesorio o lo puede iniciar alguien más? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién más puede iniciar el sucesorio además de un heredero? Un Perfecto, acreedor. Gabriela. Perfecto, perfecto, acreedores. Chicos, el micrófono abierto. Consulten en forma verbal, no hay ningún problema. Tercero interesado, perfecto. Les doy un ejemplo clásico. Vienen los herederos y hacen una sesión de derechos y acciones hereditarios, ¿o no? Ese sesionario, ¿puede iniciar el sucesorio, sí o no? Por supuesto que lo puede iniciar. Tiene legitimación activa. Y ese heredero que ha cedido, ¿no es cierto? Ustedes inician el sucesorio por el sesionario. Denuncian la existencia de los cedentes, denuncian el domicilio de los cedentes. Ese sesionario, en el estudio que yo trabajaba, cuando me querían hacer doler la cabeza, me decían pregunta de examen y me mandaban una pregunta que era para pensar. Les hago una a ustedes. ¿Ese sesionario es heredero, sí o no? Contesten por escrito. 5 segundos, vamos. ¿Sí o no? Bueno, Fernando dio la respuesta correcta, Yesenia también, muy bien, muy bien, muy bien. No es heredero, no es heredero. ¿Quién tiene que ser declarado heredero? El cedente. Y ustedes van a decir, pero doctor, ese cedente puede no presentarse en el sucesorio. ¿Cómo va a ser declarado heredero si no se presenta en el sucesorio? Ustedes recuerden que ascendientes, descendientes y cónyuges son herederos desde el momento de la muerte del causante. Muere el causante, ya son automáticamente herederos. ¿Necesitan la declaratoria, sí o no? Sí, muy bien, Jimena. ¿Por qué necesitan la... Perfecto, doctora Marina. ¿Por qué necesitan la declaratoria de heredero? Para la transferencia de bienes registrables. Cuando vos vas a hacer cualquier transferencia de bienes registrables, lo primero que te piden es la declaratoria de herederos. Perfecto, muy, muy buen punto. El tema de la herencia vacante. Lamentablemente, si hay herencias vacantes, se nos presenta el Estado y seamos fuera de la copa. Así que no, la herencia vacante en principio va para el Estado. Pero bueno, y hay otra cosa que se hace con las herencias vacantes que en otro curso o en consulta privada les comento porque no da para un curso con jóvenes idealistas como ustedes, colegas. Perfecto, para cobrar seguro también declaratoria. Ahí me planteaste, Gabriel, un tema que me encanta. Artículo 23-27 del Código Civil y Comercial. Medidas urgentes. Cualquier heredero, sin necesidad de conformidad de todos los otros herederos, aún antes de iniciar el sucesorio, puede pedir medidas urgentes. El Código de Procedimiento de la provincia de Salta lo prevé, ¿no? Y legitima y dice que a pedido de parte el secretario podrá disponer medidas urgentes. Yo tuve un caso, acá en Metán, el código entró en vigencia en agosto del 2015. Yo lo tuve, si no me equivoco, en septiembre, octubre, al caso. Les comento cómo era el caso, colegas. Una señora había muerto de cáncer. La obra social reintegraba, no les pagó el tratamiento oncológico, sino que les hacía reintegros. La familia pobre se había endeudado para pagar ese tratamiento oncológico. Y se presenta el viudo con un cheque que había salido a nombre de la causante y el cheque se vencía a los 4 días. La señora había fallecido hacía 2 días porque los envíos de la obra social, como saben ustedes, terrorífico. ¿Qué hicimos? Pedimos una medida urgente del 23-27. En este caso tuvimos la fortuna de que los otros herederos nos prestaron conformidad en el momento. Pedimos en ese mismo acto que se lo designa administrador al cónyuge, porque la normativa de fondo prevé que, salvo un caso de conflicto grave, en principio el administrador va a ser el cónyuge, e hicieron lugar a eso. Ese artículo, recuerden, lo 23-27.
Porque hay veces que te viene a ver el cliente y tiene un problema urgente, como bien dice el colega, que es cobrar un seguro o hacer algún trámite urgente, y lo podés pedir de esa forma. Obviamente, con obligación de rendir cuenta. En este caso concreto, el patrimonio, yo había probado que ese cheque era en restitución. Si usted va a cobrar un seguro, perdón, si su cliente desea cobrar un seguro, eso es con obligación de rendir cuentas, porque el juez probablemente inmovilice los fondos. Yo si fuera juez lo haría, porque la declaratoria de herederos, ¿causa Estado o no causa Estado? ¿Qué opinan? ¿Se aplica principio de preclusión procesal, sí o no? Se puede ampliar después, así que Exactamente, colega. No causa Estado. La declaratoria de heredero no causa Estado. Lo que sucede, colegas, es que el heredero que se presenta después toma el sucesorio en el estado en que se encuentra, ¿sí o no? No se produce una vuelta a etapas anteriores. ¿Mm? Bueno, sí, siempre salen con la frase sin perjuicio de terceros. Exactamente. Exactamente. Y por eso tenemos tanta ampliatoria de declaratoria de herederos y demás. Cuando uno tiene un sucesor y ve que los herederos más o menos están de acuerdo, lo ideal es juntar con la representación de la mayoría posible de herederos para que el juicio avance más rápido y sean mejores los honorarios, obviamente. ¿Mm? Que siguen en el siendo... caso de los herederos y Sí. que tienen ya muertos, o sea, que ocupan los hijos del heredero lugar del causante, del heredero ¿Con quién tengo el mismo. gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Alejandro, ¿cómo Ale, estás? ¿cómo anda Ale? Mariano, ¿Cómo ¿cómo estás, Ale? estás? Mirá, ahí lo que me estás planteando vos es lo siguiente, que La eso es una restitución, cuestión fundamental. Claro, vos me estás planteando algo que me interesa mucho tratar y para mí es fundamental que ustedes lo tengan claro. Que esto se llama, hay dos palabras que lo definen. Premoriencia y derecho de representación. Nosotros tenemos que ver, hacemos cuenta, vamos a iniciar el sucesorio del abuelo y vienen a verme los nietos y me dicen, nosotros venimos en representación de nuestro papá. Bueno, pregunta fundamental. ¿Quién murió primero? premuerto. Pre, claro, si murió primero el padre y después el abuelo, vos ahí tenés derecho de representación, porque hay premoriencia. En caso de que haya muerto primero el abuelo y después el padre, tenés que hacer el sucesorio del padre y con la declaratoria del padre te presentás en el otro sucesorio. El derecho de representación es una herramienta fundamental y te evita un montón de trámites. ¿Mm? Es una herramienta como el tracto abreviado que usándola bien nos da muy buenos resultados y te permite que el cliente tenga una solución rápida. Bueno, nosotros estamos yendo bastante bien con los tiempos hasta ahora. Ya estaríamos, colegas, ¿en qué etapa? En la etapa de la declaratoria de herederos, ¿no es cierto? Que es sin perjuicio de terceros. ¿Puede haber actos previos a esa declaratoria de herederos? Ya dijimos implícitamente que sí. Ejemplo, designación de administrador judicial. Si hay bienes que requieren una administración especial o no, que requieren una continuidad. Perfecto. ¿Cómo rinde cuentas? Bueno, si muere el abuelo, ahora vemos la rendición de cuentas, le contesto a la doctora Gabriela. Si muere el abuelo primero, no hay derecho de representación, hay que hacer el sucesorio del padre que muere después y con la declaratoria de heredero del padre te presentas en el sucesorio del abuelo. Ese sería el paso. Ese sería el paso. Les agradezco a todos sus preguntas porque es te mantiene muy activo mentalmente estar hablando y a la vez que entren las preguntas. Me encanta, así que sigamos así, sigamos así. Muy bien. Ya dijimos entonces el tema de que puede haber un administrador. Yo, sin perjuicio, no me voy a estar. Si vamos a llegar, Brenda, no se preocupe, vamos a llegar. La 17801 tiene un artículo que es fundamental y que es muy, pero muy útil. Ahora hay una cuestión. Yo les dije a ustedes de que no hace falta que le muestren la cédula parcelaria si hay inmuebles. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Bueno, si les dije eso, no fui claro, porque el hecho es, no hay que presentarla en el sucesorio, pero es fundamental que ustedes vean lo antes posible cuál es la situación registral de los bienes que integran el acervo hereditario. Ya se trate de bienes muebles, perdón, de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables. Tienen que estar muy, pero muy atentos a esa situación, por cuanto podemos encontrarnos con alguna donación hecha a un heredero
que viola la legítima, por ejemplo. Repasemos tema básico de sucesiones. ¿Cuánto es la legítima de los herederos forzosos? A ver. 30 y caduca a los 10 años. Bueno, ahí vamos, Ale. Ese tema es bien complejo y ahora lo vemos, que me encanta, porque puede llegar a ser inconstitucional, pero veamos la legítima. ¿Cuánto es la legítima de los herederos forzosos? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes? Partamos de una base. Les doy la primera parte de la respuesta. ¿Quiénes son herederos forzosos? ¿Descendientes, ascendientes y cónyuge, o no? Esos tres herederos tienen esas tres categorías de herederos. Esas tres categorías de herederos. Perfecto, Patricia. La legítima de los herederos forzosos es 2/3. ¿Pero de cuál de esas tres categorías de herederos forzosos? ¿Es 2/3 para todos? Muy bien, Franco, vos me decís que no. ¿Para quién no son Legítimos. 2/3? ¿Pero quién legítimos? Hay dos categorías para las cuales, yo les acabo de decir que para los descendientes son 2/3. 2/3. Claro, 2/3 para los descendientes, 1/3 para el ascendiente y el cónyuge No, la mitad. tiene la mitad. La mitad. La mitad. Y acuérdense ustedes, perfecto, Brenda. 50. Ah, bueno. ¿Y qué pasa con los gananciales? ¿Quién hereda los gananciales? Se trata de un bien ganancial. Ajá, bueno, se trata de un bien ganancial. Lo viene a ver y dice, mi papá se murió, él era dueño de este lote. No participa en la parte de la ganancial, bueno, de la parte. Tu respuesta es correcta, no hereda. No hereda. El cónyuge es dueño de la mitad. La otra mitad heredan. Y si se trata de un bien propio, ¿cuánto hereda el cónyuge? ¿Cómo hereda el cónyuge? ¿Qué porción le toca al cónyuge? Se lo doy más. Exacto, Sonia. Muy bien, Sonia. Como un hijo más. Exactamente. Va como hijo. Respecto de los bienes propios. ¿Mm? Hasta este momento que vamos de 10 con los tiempos y con la atención que me están dando, que les agradezco mucho porque con el calorcito y la siesta no motiva para escuchar hablar de sucesiones. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que quieren que deseen que recapitulemos? Lo que sea, va a ser bienvenido. ¿Cuánto tiempo tienen para iniciar la sucesión después de que el heredero murió para reclamar un bien anterior al del acervo propio del causante? O sea, que el que inició el abuelo sería... Te planteo, Alejandro, cómo es la situación. El código prevé plazos para iniciar el sucesorio, pero los prevé, muy bien, Fernando, los prevé como parte, los prevé respecto de los acreedores, que los acreedores tienen que respetar un plazo de duelo de 9 días para poder recién iniciar el sucesorio. El tema, bueno, perfecto, doctora Silvina, exactamente. Eso ya lo vamos a hacer antes que termine la clase. Vamos a hacer un listadito de cuál es la documentación básica que ustedes deben pedir al cliente cuando vaya a verlos a su estudio, porque no evacúen consultas por medios virtuales, porque esas consultas no las van a cobrar. Muy bien, sigamos. Ya dijimos, ahí me estaba planteando Alejandro una cuestión que es fundamental, es una digresión en este momento, pero es un tema que me encanta, así que si a ustedes no les molesta, sí, no respetan, es un hecho. Eso es un hecho. Hay un artículo, todos los que tengan el código a mano, que deben ser el 99,9%, y los que no abran el celular, vean un artículo, el 2459. Muy bien. Esa pregunta del hijo discapacitado ahora la tratamos porque es una de las cuestiones que me gustó mucho del código. Mira, vamos a hacer dos cosas, colega, por lo que me trajiste ese tema. Vamos a ver dos artículos del código que tienen relación directa con el tema que les digo de la cédula parcelaria. ¿Mm? Yo ya estudié escribanía de viejo y de ahí me di cuenta la importancia que tiene el tema registral y lo atento que tenemos que estar a todos los asientos. Es fundamental estar atentos a los asientos ¿Qué registrales. artículo dijiste que tenías que buscar? Quiero hacer una consulta. Dígame, doctora Selva. Tengo la masa de bienes, ¿no es cierto? El 50% es ganancial para el cónyuge, Sí, Pi.
¿no es cierto? Y el otro 50% no entra el cónyuge o entran Exacto. los herederos, los hijos también. Entran los hijos, no Porque entra el hay una cónyuge. discusión en eso. No sé si hay una confusión con el código anterior, que algunos dicen que entra el cónyuge como un hijo más en esa parte. No, No, porque no. es Nada que Entra, ver. ganancia. Selva, el cónyuge entra únicamente cuando se trata de bienes propios. Cuando son bienes gananciales, el 50% es de él y el 50% restante va para los hijos. Bien, ¿Mm? perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Un placer. Vamos a los dos artículos. Un artículo del 2459, pero como me hicieron la consulta respecto del hijo con discapacidad, eso me interesa mucho porque yo le planteaba al doctor antes de iniciar la charla, yo soy partidario de un derecho sucesorio preventivo. Igual que me encanta la acción preventiva del daño, me interesa mucho la acción preventiva del daño en las relaciones familiares que genera el sucesorio, siempre y cuando no se vulnere ni corra el menor riesgo el derecho del adulto mayor. Porque entre un hijo y su padre mayor, para mí es mucho más importante el padre mayor, que es quien ha trabajado. Todo lo que heredemos viene de arriba, así que eso, bienvenido sea, pero no sé, opino personalmente que no es algo con lo que podamos especular. Vamos al 2448. Hagamos de cuenta que viene el cliente a verlos ustedes y ven en la cédula parcelaria ustedes que ya dijimos que la legítima respecto de los descendientes son 2/3, pero que a uno de los hijos, además de de ese tercio que es la porción disponible, se le ha donado un tercio más. ¿Mm? De las porciones legítimas. ¿Qué es lo primero que tienen que estar atentos ustedes ahí? Si después de esta charla ustedes se acuerdan, el 2448 y el 2459 yo me doy por hecho. El 2448 dice, mejora a favor del heredero con discapacidad. El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas, para aplicarla como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Ese artículo que les leí, que seguro que muchos de ustedes están leyendo en este acto, implica que esa persona que tiene una discapacidad debe haber sido dictada al respecto de ellos una sentencia de restricción de capacidad. ¿Necesitamos sentencia de restricción de capacidad para hacer la donación, sí o no? Tendría que ser, sí, obligatoria. De discapacidad y no de incapacidad, ¿no? No. Lamentablemente para vos estás equivocado, Ale, y por suerte para el incapaz, para el discapacitado, no te lo exige. No te lo exige, Alejandro, ¿por qué? Porque el codificador ha ponderado la situación. Obviamente, va a ser una cuestión de prueba si los herederos, por una acción, piden una reducción de esa donación. Va a ser cuestión de prueba si la discapacidad existe o no. No exige, mira, Lara, el certificado único de discapacidad, en principio, yo opino, yo si ejerciera como escribano, yo lo pediría al certificado. Al certificado sí lo pediría. No pediría, no pediría la sentencia de restricción de capacidad. ¿Mm? Eso yo no lo haría. Pero el certificado lo pediría y es una muy inteligente lectura. En este caso, Alejandro, como te digo, se ha ponderado y se ha tomado en cuenta a los más vulnerables. ¿Mm? Imagina, fíjate vos que la norma no prevé solamente descendientes, prevé también a los ascendientes. Y vamos a otra norma que es muy, pero muy polémica. Nosotros tenemos el 2457, 2458, que se refieren a la acción de reducción, que ya la vamos a ver en un rato. Y tenemos el 2459. Vienen a verlos a ustedes un cliente y les dice, no, somos dos hermanos. Nuestro único bien era una casita del IPB.
Mi papá la canceló hace 20 años y hace 15 años se la donó a mi hermano mayor. Mi hermano mayor vive ahí con su familia. Mi papá se la donó sin reserva de usufructo. Bueno, eso no te lo dice porque los clientes no saben lo que es reserva de usufructo, así que lo hagamos el caso más terrenal. Se la donó hace 15 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer urgente nosotros? Tenemos que ver lo que yo mal llamo el DNI de la cédula, el DNI del inmueble, que es la cédula parcelar. La cédula parcelaria. Exactamente, porque yo opino personalmente que esta norma no me cierra la constitucionalidad. Personalmente opino y me hago cargo yo de lo que digo, no quiero comprometer ni a la caja de ninguna manera, mucho menos al colegio, pero yo opino que esto es resultado del lobby de los escribanos, porque después del 2015 en adelante empezó a haber muchísimas más donaciones que antes. El artículo que está reformado dice, prescripción adquisitiva 2459. En cualquier caso, sí, en cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años. Y ahora viene la parte más perversa. Computados desde la adquisición de la posesión. No obsta la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. O sea, que el hoy causante lo dona en vida. Y vos, como hijo, ¿podés atacar esa donación en vida de tu papá? ¿Sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? No. No. ¿Quién contestó que no? Alejandro y alguien más. Bueno, quien contestó con Alejandro y todo lo que dice en el chat tienen 10, porque la respuesta es no. Y eso es lo perverso. Eso es lo perverso. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un heredero que le caliente la cabeza al pobre causante, que ni viva, ni lo cuide, nada, y se quede con la propiedad. Y si vos vas para ser sucesor y le tenés que explicar al cliente que por una norma no puede hacer nada, porque como bien dice la colega, no se puede hacer acto de colación, no se puede hacer nada. Ese es el problema. Lo que yo haría es riesgoso por las costas. ¿Frenada? Puede ser que las ¿Qué? ¿Era una frenada? No, ¿Una frenada lo- era en el asfalto? no escucho la pregunta, perdón. Bueno, el tema es el siguiente. Yo pienso que lo único que se podría plantear en ese caso, perdón, pero sí, debe ser que están hablando de otra persona. Lo único que yo creo que se podría plantear, argumentándolo muy, pero muy bien, es la inconstitucionalidad de la norma en el caso concreto. Pero tiene que ser un muy buen trabajo argumentativo del letrado. No he Disculpe, visto doctor. jurisprudencia al respecto Y y lamentablemente eminencias en derecho, bueno, tenemos eminencias en derecho reales que son los autores del código, así que rebatirlos es bastante difícil y encontrar un juez que nos haga lugar es bastante difícil. Pero yo desde que leí el código por primera vez en el 2015, me parece una norma injusta. No estoy de acuerdo con la Doctor, norma. una pregunta. Sí, No sé si me escucha. Ah, bueno. sí. Bueno, no, ¿Quién habla, perdón? Salvatierra, Nancy. Sí, Nancy, porque no te veía, Bueno. perdón. Sí, disculpe que justo no puedo activar la cámara. No hay drama, Nancy. Justo usted está hablando de un caso similar y no me está dando muchas expectativas ni esperanza. Perdón. Porque en el caso de este cliente que yo tengo, hicieron una donación en vida, le hizo la señora o sea, de 3 herederos, él heredó un inmueble a cada hijo y un solo hijo no recibió absolutamente nada. La cuestión es que le hizo donación y esa donación fue realizada en el 2007, si no estoy equivocada, pero la cuestión es que la señora fallece en el 2022. Ese plazo de 10 años, ¿cómo lo computaría? Qué linda pregunta que me hiciste, Nancy. Qué linda pregunta que me Porque hiciste. estoy estudiando y perdida en eso. Nancy, ahí te planteo dos cosas. Una buena y otra mala. Porque un pesimista yo pienso que es un optimista bien informado. Vos lo que tenés que ver primero y principal ahí es que si el donatario tenía la posesión del bien
o si la donación se hizo con reserva de usufructo y el donante mantuvo el usufructo. Y el otro Sí, tema, hasta, sí, eso es lo que vos tenés que ver, porque el plazo de 10 años, como dice el código, requiere que hayan poseído la cosa durante 10 años. Es una suerte de prescripción corta, ¿no es cierto? claro. La señora fallece en el 2022, No, que viene a ser la eso causa. lo tengo No, clarísimo, Nancy. Lo que bueno, tenemos que la ver es si el posesión heredero no la tenían. no, la donataria no tenía la posesión. Es cuando Bueno, fallece, bueno, ahí ya es recién entra. quedarse con la... Bueno, Claro, pero no tenía la posesión, no cumplía el requisito del no, artículo, no te puede plantear esa defensa, porque el perfecto. artículo te exige posesión. Y hay otra cosa, vamos a la parte mala. ¿Por qué te podrá invocar este artículo? Por lo que les dije que lo tienen que saber, como el Padre Nuestro, los que hacíamos la comunión en la década del 80. Se tienen que saber sí o sí el título preliminar, lo tienen que conocer, artículo 7, que el código se aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. O sea que sí se aplicaría, lamentablemente. Así que bueno, creo que tenés posibilidades, Nancy. Creo que tenés posibilidades, va a ser Bueno, una cuestión de prueba. Pero bueno, cualquier muchísimos cosa éxitos. le llegaría un mail en cualquier momento. Lo que necesite a su disposición. Muchas veces demoro, pero siempre contesto. Muy bien. No, muchísimas Sí, gracias. un placer. Sigamos. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que podamos traer, que quieran tratar? Doc, ¿me Sí, escucha? sí, A mí me pasó, digamos, un caso similar en el cual ya habían pasado los 10 años, sí, pero uno recién puede intentar la acción de colación después de que fallece el heredero que donó. claro. Eso es lo perverso Entonces, de la norma. estoy totalmente de acuerdo, pero digamos, alguna forma de cortar dicho plazo hay, alguna acción que se puede intentar. Generalmente uno lo que hace muchas veces para cortar la prescripción de una acción civil es Bueno, plantear la te, demanda y te digo, esperar. Felipe, ¿sabes qué haría yo? Yo haría, primero me trataría de ganar al donante. Si el donante es mi papá, lo veo a mi papá. Y le digo, che, viejo, le donaste a uno solo de mis hermanos, nosotros no, bueno, trataría de hacer caer esa donación, doctor. ¿Me entendés? ¿Cómo ¿Sí? podés hacer caer la donación? Los presupuestos que prevé la norma para revocación el código para revocación de donación son pocos. Pero uno de ellos, doctor, es la revocación por ingratitud. Que el donante le exija al donatario alimentos, asistencia. Si hay una negativa o un incumplimiento, esa falta de prestación de los alimentos, doctor, Bueno, implicaría una causal de ingratitud con la cual vos podés hacer la revocación de la donación. ¿Mm? es bueno también. Muy bueno. Medio de laboratorio, Felipe, pero son los casos que a mí me gusta pensar para Y encontrar la vuelta pasa, en económico. pasa, en Totalmente, realidad pasa. totalmente. Bueno, En el caso de la compraventa, doctora, acá hay que plantear una acción directamente, porque muchas veces cuando hacen compraventas fictas de esta naturaleza, las hacen de modo muy burdo. Yo planteé una acción subrogatoria pauliana hará 5 o 6 años, porque había un solo heredero que se había olvidado de todos los otros. Se presentan los otros herederos, se traba una cautelar, y justo el colega, estaba tramitando el proceso, al colega se le pasa y caduca la cautelar a los 5 años. Inmediatamente lo transfiere el primer heredero. ¿Pero a quién se lo transfiere? Al yerno de él y por un precio vil. Obviamente, hice caer la operación. Pero bueno, vos tenés que ver muy bien ahí cuáles son las condiciones de la compra-venta para hacer caer ese acto jurídico. Doctor, Pero bueno, el derecho, ya mismo te contesto, el derecho son casos. Nosotros tenemos que conocer y tenemos un código, el código de Bell, un código de casos, te prevé todo que como es más abierto te hace pensar más y está fabuloso. Si no tenés el acta, hay una pregunta, perdón, antes de la tuya, me hicieron una pregunta en el chat respecto del acta de matrimonio de los causantes. Me gustaría que me la desarrolle un poquito más, si se la puedo contestar para no errarle con la respuesta, porque lo que me dice, a mí me ha pasado de que me vengan a iniciar un juicio sucesorio, yo pido las actas de matrimonio para probar el vínculo, y se trata de gente muy mayor que se casó en un paraje
y no está registrada o el registro civil no la tiene y atento la naturaleza jurídica del acto, el tema de la probanza es bastante complejo. Así que me gustaría desarrollar más esa pregunta. Y ahora sí, la doctora a la quien interrumpí, espero su pregunta, por favor. ¿Cómo está, doctor? Tengo ¿Cómo un está? caso bastante ¿Sí? complicado y reciente. Eh, la señora se acerca a consultarme a mí porque su hermano se presentó como único heredero en el sucesorio. Sí, Eran 6 hermanos y encima, sí, pero bueno, del año 84, hace un tiempo atrás. Quedó él como el único heredero. Y ella, bueno, nunca se pudo presentar además o revocar todo porque su acta de nacimiento no figuraba como hija de su madre. claro, Guada, Entonces, le faltaba lo fundamental. claro, entonces lo iniciaron por información sumaria Sí, para para crear el quitar. vínculo, claro, para Sí. sentar el vínculo, pero supuestamente el registro civil no lo pone a margen izquierdo esta información, tan solo si se presenta como una filiación post-mortem. Pero ahora la señora es la única que está y no se puede presentar ni como heredera del hermano, porque este hermano ya falleció y no tiene hijos, entonces tampoco se puede presentar como heredera del hermano porque no tiene cómo acreditar el vínculo. Le hago una pregunta, doctora. Usted me acaba de decir que usted hizo una información sumaria porque no podía hacer una afiliación post-mortem, ¿no es cierto? En Y una realidad información. no la hice yo, la hizo una colega. A mí me ¿Y, llegó ahora la y- causa, pero ya y está hecha. Ajá, ya está hecha la información sumaria. ¿La información sumaria Sí, qué resolvió el juez? que sí, que digamos, la sentencia salió a favor que es hija digamos, la señora Escolque es hija de su madre, digamos, Bueno, y ahora, ¿qué bienes hay en el sucesorio? una casa. Bueno, vos la tenés que presentar esa información sumaria y pedir que se Sí, amplíe la declaratoria de herederos. sí, yo le he planteado de esa manera, o sea, lo iba a plantear de esa manera, que se Mira, revoque la declaratoria de herederos, no, que se amplíe, que se que se amplíe. amplíe, que se amplíe la declaratoria de herederos y a la vez pida como medida cautelar una provisión de innovar o Bien, una anotación de litis. Una de dos. bien, muchas gracias. Un placer, Guada. Y ahora voy a abrir el chat porque me han quedado cuestiones pendientes. Perdón. Vamos a... Bueno, en caso de no tener el acta de matrimonio de los causantes, ¿cómo se procede? Eh, yo opino, la verdad, ahí lo que tenemos que ver nosotros, por ejemplo, no tenemos el acta de matrimonio, pero tenemos las actas de nacimiento que dice hijo de, casado con tal. No es la prueba ideal, pero se puede presentar eso y yo pienso que es una cuestión de criterio del juez. Si vos tenés 5 hermanos y los 5 dicen hijo de tal, casado en tal, obviamente igual, y uno tiene que haber agotado las formas de buscar esa acta y demostrar la imposibilidad real. Una mujer, sigo a las consultas. Me llega un caso de una mujer que tenía 5 hermanos. Le falleció la madre en 2020 en conjunto de sus hijos por COVID. La casa fue escriturada en los años 80 a nombre de 2/5 de sus hermanos. La casa era habitada por una. Estuvo abandonada y ahora apareció esta mujer y quiere reclamar su parte. Bueno, esta persona, ante esta situación, yo lo que quiero, me gustaría ver, doctora Arenas, después la cédula parcelaria para poder evacuarle su consulta. La doctora Julia le va a pasar mi celu y me pasa la cédula parcelaria, porque me interesa mucho ver esa cédula parcelaria. ¿Mm? Muy bien. Libreta de familia en vez del acta, sí, no tiene el mismo valor, pero sirve como prueba, doctora Jimena. Hoy tengo una consulta de la doctora Álvarez con el tema de compra-venta. Si el causante tenía boleto de compra-venta y el vendedor y comprador ya fallecieron sin escritura, con la declaratoria de herederos, ¿se podría solicitar esa escrituración? Doctor Álvarez, sí, tracto abreviado. Muy bien. Sigamos. No estaba casada, estaba juntada con su pareja. Y su clienta no figura como hija de ellas. Bueno, doctora Ivana, ante esa situación, lo que usted tendría que hacer sería una afiliación post-mortem, en caso de que, obviamente no le pido que exhume a los causantes, pero veamos si hay otros herederos, a fin de acreditar el vínculo.
¿Qué sucede con los bienes gananciales si hay menores? La viuda puede vender, por ejemplo, hay una camioneta, ya teniendo declaratoria de heredero, tiene que pedir autorización. Muy bien, tiene que pedir autorización. Para realizar cualquier acto de disposición de un bien del acervo hereditario, tiene que estar designada como administradora. Se abre un expediente conexo de administración y en ese expediente se pide la autorización. ¿Mm? Muy bien. Son las 5:20. El curso hemos puesto como horario las 18. Si a ustedes les parece, seguimos hasta las 18 y no cortamos. Pero lo someto a votación de ustedes, o si no, cortamos 5 minutos, como ustedes prefieran. Seguimos. Meta, prefiero que sigamos, sigamos, buenísimo. Bueno, ya hablamos nosotros de la investidura de pleno derecho. Si nosotros decimos que los ascendientes, descendientes y cónyuge tienen investidura de pleno derecho, ¿eso qué implica respecto de los colaterales? Eso implica que los colaterales no tienen investidura de pleno derecho. ¿Y a quién le tienen que pedir la investidura de la calidad de heredero? Al juez, mediante la declaratoria de herederos. Muy bien. Sigamos. ¿Han visto alguno de ustedes algún sucesorio testamentario? Porque nosotros hacemos el oficio al juicio. Perdón, yo dije recién una burrada, me acabo de dar cuenta. Me olvidé, una parte fundamental del proceso sucesorio es que se libra oficio a la Dirección General de Inmuebles a fin de que informe si hay o no hay un testamento. Normalmente no hay testamento. Yo he visto en 25 años de ejercicio un solo testamento, que los testamentos con el nuevo código pueden ser hológrafo o a sobre cerrado. El que yo tenía era con firma de juez de paz e hice el sucesorio testamentario. No es complejo el sucesorio testamentario, inclusive ahora el nuevo código tiene una norma que le aplica mucha mayor dinámica a ese proceso, que es el tema de que para reconocer la firma pide que se haga una pericial caligráfica. Se presenta el testamento hológrafo, que es el testamento hecho a mano, y así se inicia el proceso. Obviamente, ese testamento, respecto de qué parte del patrimonio lo puede hacer la persona, si tiene... ¿Mm? Decir porción disponible. Exacto, no sé quién fue el colega, creo que fue Alejandro. Porción disponible, bien Brenda, porción disponible. ¿Alguno de ustedes vio la película Gran Torino de Clint Eastwood? Qué triste que no la hayan visto. Véanla, es un peliculón. Y la mejor parte es la parte del testamento. Vean esa película. Y la verdad, Gran Torino se llama la película. Gran Torino con el gran Clint Eastwood. Vean esa película y Selva, por favor, no haga spoiler. Y no es chino, es vietnamita, pero no haga spoiler, por favor. Pero bueno, esa película es uno de los alegatos más inteligentes que vi contra la legítima de los herederos forzosos. Bueno, sigamos. Bueno, hay que protocolizar el testamento y demás, pero como ustedes no tienen, gracias Brenda, como ustedes no hay muchas posibilidades de que vean un testamento. Si bien un testamento, me pongo a su entera disposición, vamos a lo práctico, ¿les parece? Vamos ahora a las sucesiones que se presentan en el 99,9% de los casos. ¿Cuáles son? Las sucesiones intestadas. O sea, no hay testamento. Ya llegamos nosotros a la declaratoria de herederos. Ahora vamos al paso siguiente. El paso siguiente sería yo le pongo una cuestión de estilo, denuncia de bienes. Y no sé en Salta cómo están litigando ahora, pero acá, por ejemplo, en Metán tengo un juzgado que me fija audiencia para designar perito inventariador y partidor, en vez de hacerlo de un modo mucho más dinámico. Pero bueno, hacemos la audiencia, se ponen de acuerdo los letrados y hacemos el inventario y avalúo de los bienes, que es algo muy importante por el tema de que, bueno, no conviene que lo diga, no es momento para que diga que uno no denuncia siempre los valores reales, porque estamos en un curso que está promocionando la caja, pero uno tiene que buscar la vuelta con los clientes para denunciar un valor que sea razonable. Y más aún, colegas, si ustedes van a pedir regulación de honorarios. Si los honorarios les van a regular en el expediente, tengan muy, pero muy presente que la suma que denuncien no va a ser únicamente para pagar los aportes, va a ser tomada como base de cálculo
para los honorarios, porque ahora les regulan con el IUS, bárbaro con el IUS para la labor realizada, todo. Nosotros antes era distinto, nosotros teníamos que tener muy en cuenta ese valor porque en base a eso venía la regulación. Nosotros si ya tenemos la declaratoria, ese inventario y avalúo, bueno, sí, Brenda, ese es el tema, hay que ser muy prudente. Hay que ser muy prudente en ese sentido. Le digo una Doctor, frase. ¿le puedo Sí, hacer una pregunta? ¿Cómo le va? más Buenas vale. tardes. Hola. ¿Sabe que desde la oficina de gestión nueva que hay de procesos sucesorios, después de Sí. la declaratoria de herederos, me han mandado o sea, ha salido una providencia donde dice que estando en la declaratoria yo me podía presentar en la oficina y hacer todos los pasos juntos? Eso quisiera que me explique. ¿Qué es lo que Eso tendría que presentarme a hacer? ahí lo que vos tenés que presentar, lo que usted tiene que presentar a hacer es la denuncia de bienes. ¿Usted representa a todos los herederos o no? Sí, Pues sí. directamente presente la denuncia de bienes y el proyecto de ¿Un partición y adjudicación. escrito o Sí, simplemente verbal? no, escrito. Usted lo Un va a hacer escrito. verbalmente, pero llévelo por escrito. Usted ya lleva la denuncia de bienes, qué bienes integra el acervo hereditario y el proyecto de partición y Como adjudicación. se hacía antes, pero nada más que en un solo acto. Claro, vos lo llevas en un solo acto y una cosa fundamental, tenganlo siempre presente, colegas, escritos de esa naturaleza patrimonial que los firmen los clientes. Si ustedes tienen poder, que diga, sin revocar poder, en prueba de conformidad, sin revocar poder, firma al pie mi poder dante. ¿Mm? Para que después no diga, no, Gracias, pero usted doctor. no denunció. No, yo denuncié esto porque usted me dijo esto. Y yo denuncié este valor porque usted me dijo este valor. ¿Mm? Perfecto. Y en el Muchas caso de gracias, que doctor. en el Todo terreno entonces de, junto, Eso sería lo ideal, Clara, porque vos así lográs pero todo terminar un junto, juicio. digamos, en el mismo acto yo digo, estos son los bienes, estos son los valores, Y porque en este es mi realidad un valor, si es un inmueble, un valor tiene para caja, para renta y otro valor tiene para caja. Por eso es es la así, duda que tengo. es así, pero lo que pasa en ese caso, lo que se haría en este caso concreto es que el valor que vos denunciás, uno normalmente para rentas denuncia valor fiscal y para caja denuncia un Sí, valor muchísimo más aproximado al real. real. Sí. Lo que pasa es que con este nuevo sistema de oficinas que nos van a dar agilidad al mediano plazo, es todo muy, pero muy reciente. Y muchas veces los que están a cargo de la oficina tienen la mejor voluntad, pero le falta a veces un poquito más de experiencia en el litigio. Pero tienen la mejor voluntad, así Gracias, que doctor. seguro que te van a solucionar en 2 minutos. Gracias, doctor. No, por favor, colega. Bueno, el caso Doctor, que nos da... pregunta, Sí, cuando hago el denuncio de bienes, ¿distingo sí, entre bienes propios y bienes gananciales? obvio, por supuesto, por supuesto. Bien, gracias. Cuando uno pone los bienes, tiene que poner el carácter que tienen. Eso es fundamental. ¿Por qué, doctora Selva? Porque eso después va a tener incidencia directa en la adjudicación. A mí, por ejemplo, aquí en Metán, me parece un poco raro, pero me hacen inventaría el 100% de un bien y el bien es ganancial. Y vos decís, ¿pero para qué lo inventaría el 100% si un 50% va al sucesorio? Bueno, porque el 50% restante ya se lo adjudican a la mujer. Bueno, me he cansado de pelear, ya directamente lo hago así para que salgan y mis clientes obtengan las cosas rápidas. Porque hay que tener siempre un sentido práctico y pensar que muchas veces discutir por la razón puede implicar una demora al cliente. Y a mí lo que me interesa es que el cliente esté satisfecho y tenga una solución rápida. Muy bien. Obviamente, el caso que nos planteaba la doctora Clara es el ideal. Esto es que todos los herederos están de acuerdo, todos se quieren y todos están de acuerdo con el valor de los bienes. El problema es que muchas veces nos pasa que nosotros denunciamos, un heredero denuncia un valor, otro denuncia otro valor. Un heredero, cuando hace la partición de educación, este heredero quiere un bien y este heredero quiere un bien. Y les hago una pregunta. Sí o sí, nosotros podemos hacer el inventario y evalúo, pero sí o sí hay partición de adjudicación, o piensan ustedes que puede haber algún supuesto en que por un motivo X... ¡Ajá! ¡Qué bueno, Alejandro! ¡Qué buena pregunta! Ahora la vemos porque eso es un tema complejo y muy, pero muy de actualidad. Nosotros vamos, por ejemplo, y tenemos como único objeto del acervo hereditario un establecimiento familiar.
Hay ciertas figuras que son tuteladas especialmente en todo el Código Civil. El Código Civil tiene una columna vertebral y uno lo va analizando y ve que, por ejemplo, los niños, los discapacitados, la vivienda familiar, la familia, la empresa familiar, obviamente no les digo la dignidad humana porque la dignidad humana es un derecho fundamental, pero que son tutelados y protegidos especialmente. No se pueden hacer, doy por hecho de que todos tenemos claro que no se pueden hacer pactos sobre herencia futura, ¿no es cierto? ¿Mm? No asesoremos a nadie que se Pero pueda sí hacer pacto. cesión de parte. ¿Perdón? Sí cesión de su parte, ¿o no? No, bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es pacto sobre herencia futura. Uno puede ceder derecho de acción hereditario cuando se murió el causante, antes no, porque antes uno tiene un derecho en expectativa. Bueno, podés hacer un pacto sobre una herencia futura. Lo que sí podés hacer es pactar, aparte de la donación que dijimos que hace el causante perjudicando y dejando a unos herederos en la vía y beneficiando a otros, lo que sí se puede hacer son pactos de indivisión de bienes. Hasta tanto, por ejemplo, si tenemos heredero menor de edad, se puede hacer un pacto de indivisión que dure 10 años o hasta que el heredero alcance la mayor edad. O cuando, por ejemplo, tenés una propiedad y el cónyuge ha formado parte en la administración y dirección de ella, puede pactarse una indivisión. ¿Mm? Eso no es un pacto de herencia futura, pero ¿qué es? Es una figura que prevé una tutela especial, diferenciada y totalmente justificada de un bien. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una empresa familiar, podemos presumir que toda la familia vive de esa empresa. Y te puede venir un heredero y no, yo quiero liquidar todo. Obviamente lo puede pedir, el código lo permite que lo pide. Exacto, Brenda, es por 10 años. Y uno de los herederos se puede oponer, pero nos tiene que dar motivos fundados por los cuales pide la división del bien. Y el juez juzgará. Y deberá resolver, tal como define uno de los artículos que más me gusta del Código Civil, el artículo 3, mediante una decisión razonablemente fundada. Esto es mediante el ejercicio de la argumentación jurídica, dando razones, por qué lo resuelve de una manera y no de otra. Eso es algo también que tenemos que tener presente. Nosotros hablamos de la figura del administrador. Ese administrador tiene una obligación de rendir cuentas. Esa rendición de cuentas en principio va a ser trimestral. Y puede existir un solo administrador, puede haber una pluralidad de administradores. Hay sucesorios complejos en que hay muchos administradores. Y también tiene derecho a percibir una remuneración y tiene derecho a que se le reembolsen los gastos. Ese administrador puede ser removido siempre y cuando haya una justa causa. Ahora les planteo una cosa que me encanta ver si la tienen presente o no, porque la verdad es un artículo del Código. El artículo Código de Procedimiento Civil y Comercial. Tengo declaratoria de herederos. Juan y Pedro son los herederos. Han acreditado su carácter de descendientes legítimos. Pero ellos saben que Martín es su hermano, es su medio hermano, es hijo de su papá y de otra señora que falleció. Su papá le dio trato de hijo, Martín no quiere iniciar una filiación post-mortem y ellos quieren reconocer los derechos de su hermano. ¿Pueden o no pueden reconocer? Tengo 2 herederos declarados y tengo un El que tercero. declara el heredero, el que declara es el padre que tiene que hacer reconocimiento del hijo. No lo hizo. En vida, Alejandro, lo que vos me estás diciendo es vida, pero el curso es sobre derecho sucesorio. El padre ya está muerto. Así que, sí, como me están diciendo, ahí sí lo pueden hacer. Y Fernando Torino, el doctor Torino me acaba de decir un dato fundamental, que está en el 725, que dice: los herederos mayores de edad que hubieran acreditado el vínculo conforme a derecho podrán por unanimidad admitir coherederos que no lo hubieran justificado, sin perjuicio del impuesto de la herencia y sin que ello importe el reconocimiento del estado de familia. No lo reconoce como hermano, lo reconoce como heredero. Los herederos declarados podrán, en iguales condiciones, reconocer a alguien más, a los acreedores del causante. El tema de los acreedores del causante también está en el Código Civil y Comercial nuevo. El artículo 2357 dice que los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que solicitan la declaración de legítimo abono de sus créditos. Nosotros dijimos
que los herederos, que los acreedores tienen legitimación activa para iniciar el sucesorio. Y ellos lo que piden cuando inician el sucesorio es el legítimo abono de lo que ellos adeudan. Pero puede ser que no tengan la documentación respaldatoria. Si hay un reconocimiento de los herederos, el acreedor va a ser pagado según el orden que establece. Si no hay un reconocimiento, él va a tener que establecer las acciones. Pero a mí personalmente me gusta más la redacción del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Por el tema de que el Código de Procedimiento te habla de unanimidad. El Código Civil no te habla de unanimidad. Obviamente, el Código de Procedimientos Civil y Comercial te habla de unanimidad para reconocer herederos en el segundo párrafo. Perdón, sí, en el segundo, luego del punto y aparte, nos dice que podrán reconocer en iguales condiciones. Así que yo interpreto que también hay se requiere unanimidad. A ver, veamos. Y en el caso de no ser hijo, pero sí criado como hijo, era su padrastro. En ese caso, para la ley, ¿sería heredero o no sería heredero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Era el padrastro el causante? Como bien No. dice Patricia, no. Muy bien, María Valentina. Muy bien, Hilara. Para la ley, no. Para la ley, no. Y para la justicia, se lo dejo a su leal saber y entender. Legalmente no es heredero. Criterio del juez, como hacen acá en Metam. ¿Perdón? La resolución es fundada de los magistrados, criterio del juez. No, no es lo mismo criterio del juez que una decisión razonablemente fundada, porque un criterio del juez puede ser discrecional y arbitrario. Una decisión razonablemente fundada implica un ejercicio argumentativo. Era un chiste, era un reclamo. Claro, por eso, pero el juez lo tiene que resolver de esa manera, si no la resolución será impugnada. Doctor, en el caso que usted dice ahí en cuanto al hijastro, la única forma en la cual podría ser heredero sería si es que fuera adoptado por el padrastro, que ahí donde hay otro directo. Exactamente, ahí tiene que hacer una adopción por integración. Hacer una adopción por integración, Franco, y listo el pollo. Vos haces la adopción por integración y haces una adopción plena y le das el carácter de hijo. Ya entra como Muy bien. heredero forzoso junto con los demás hijos legítimos. Exactamente. Tengo una sola duda en este momento respecto de la adopción de integración que la tendría que repasar porque es viable, pero por el tema del carácter de heredero. Lo tendría que repasar porque hace bastante que no lo estudié, que no lo estudio el tema, pero me parece en principio, y yo opino como vos. Veamos. Se presenta una persona con boleto de compra-venta de un inmueble, se presenta dentro del sucesorio. ¿Aquí funcionaría ese reconocimiento unánime? Te digo la verdad, el boleto de compra-venta, ¿qué es? El boleto de compra-venta es una obligación de escritura, ¿sí o no? O sea que es una obligación exigible para el causante. Si la persona que adquirió por boleto de compra-venta está en posesión del bien, o sea, no prescribió su derecho a pedir la escrituración. Tiene derecho a iniciar la escrituración. Yo, si viene un cliente y me dice, a mí me vendieron los herederos de tal, yo los hago que los cite por mediación y les pida la escrituración a los herederos. Y en ese caso, me encanta adopción de integración, ya vamos. Y en ese caso, por tracto abreviado, lo pueden hacer con la declaratoria de heredero porque están cumpliendo una obligación contraída en vida por el causante. La colega que me dijo que tracto abreviado, ¿vieron que iba a haber tracto abreviado? Bueno, en vida era hijo afín, sí. ¿Se puede hacer adopción por integración aunque el hijo progenitor biológico esté vivo? Sí se puede. ¿Un niño, dos papás? Sí, doctora Brenda. Pudimos tratar muy levemente tracto abreviado. El tracto abreviado está bueno porque te permite, con la declaratoria de herederos y autorización judicial, hacer trámites registrales y no tener que esperar hasta que termines, hasta que llegues a las hijuelas. Porque hasta que no te expidan hijuelas y no inscribas las hijuelas, ¿por qué es tracto abreviado? Tracto abreviado porque vos no haces todos los pasos, vos eliminás una titularidad, vos no lo pones a nombre del heredero, directamente va a nombre de la persona que le compró a los herederos o que le compró al causante y evitas un paso del medio y lo haces mucho más rápido. Sí, tenemos que organizar. A mí me gustaría, Brenda, la verdad, no solo tracto abreviado, sino hablar un poquito de derecho registral. Derecho registral me interesaría mucho, con derechos reales. Pero bueno, sigamos porque estamos en
en derechos, me alegro y condominio también, condominio. ¿Qué pasa? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una casa, tengo 5 herederos declarados, las hijuelas están inscriptas y en esa casa vive uno solo de los herederos y los otros 4 no pueden vivir en ese inmueble? ¿Qué tienen que hacer esos herederos? ¿Qué acción? Solicitar el canon locativo. Perfecto, Alejandro. Tienen que pedir el canon locativo. No pueden hacer un desalojo. Porque he visto desalojo. No pueden pedir renta. Perfecto. Canon locativo, canon locativo. Muy bien, colegas. Muy bien. Felicitaciones. No es fácil la pregunta y la contesto al toque. Veamos la pregunta. Acá tengo una pregunta. En caso de herederos forzosos que no estén en condiciones de afrontar gastos de inicio de la sucesión del padre, ¿pueden distribuir bienes por acuerdo privado para posterior presentación? ¿En qué momento se puede presentar ese acuerdo privado? Bueno, interesante el tema. ¿Qué pasa con ese acuerdo? Ese acuerdo sería un acuerdo privado. Yo lo que haría en ese caso, colegas, si le vienen a hacer la consulta, de ese tema, yo lo que haría serían sesiones de derecho de acciones hereditarias recíprocas, aclarando qué bien le corresponde a cada uno. Así después, cuando inicien el sucesorio, con esas sesiones de derecho y acciones, aclaramos todos los tantos. ¿Mm? No pueden hacer prescripción, Doctor, Brenda. yo creo que es más cara la sesión que el sucesorio mismo. Y vos tenés razón, es más cara la sesión, pero es la única forma de transmisión de derechos reales. Porque si vos no lo hacés, vos lo hacés por un instrumento privado, ¿qué valor va a tener después? Pues ¿sabes cuál es el problema, doctora? Que se te mueran los herederos. Porque los hermanos se pueden llevar bárbaros, pero mueren los hermanos, intervienen las nueras o los yernos y los hijos y arde Troya. Así que es preferible darle forma. Yo sé que es caro, pero tratemos de disminuir la litigiosidad. Y el acuerdo sí, el acuerdo se usó para prender el asado el domingo. Si tenés la fortuna de comerse un domingo. Bueno, hola, sigamos. Sí. Doctor, hola, no, que hable. Yo tengo una pregunta, una consulta en realidad, que es una sucesión justamente de la familia de mi padre, que es una sucesión de un solo bien únicamente, y en este caso es el bien de mis abuelos, que justamente son los titulares, que ellos nacieron en Catamarca, pero se fueron a residir en la ciudad de Tartagal. Justamente mi papá está viviendo en ese bien inmueble. Yo tendría que ir a fijarme primero la cédula parcelaria como para poder ver de iniciar el sucesorio o qué me conviene, porque va a ser mi primer sucesorio realmente. ¿Va a ser? Recapitulemos. ¿El inmueble a nombre de quién está, Maxi? De mis abuelos. Está a nombre de tus abuelos. ¿Tu papá es el único hijo? No, son 5 hijos. 5 hijos que están de acuerdo. ¿Los otros hermanos están de acuerdo en que tu papá, que quede para tu papá? Así es. Bueno, con el Código Viejo había un artículo que el lobby de los escribanos, tengo muchos amigos escribanos, pero no vienen a mis cursos afortunadamente, eliminó, que era que la cesión entre herederos vos la podías hacer por acta judicial, Maxi. Vos ibas al juzgado y todos los herederos se ponían de acuerdo y no había cesión. Lamentablemente eso ya no vale. Yo lo que te diría en este caso, colega, es lo siguiente. Si los 4 hermanos de tu papá están de acuerdo y viven, hacerlo firmar cesión a todos. Que le ceden todos los derechos de acciones que le corresponden en el sucesor de tus abuelos a tu papá. Hacer firmar esa cesión y una vez que vos la tengas firmada, recién iniciar el sucesorio. Ok. Genial, buenísimo. Dale. Muchas gracias. Por favor, un placer. Doctor, sí, colega. Yo tengo, bueno, a veces me presento un caso, estoy tratando ahora, viendo de cómo llevarlo, porque ¿qué pasa? Están los herederos del causante que en vida adquirió una vivienda, pero hoy en día se encuentra extraviado el boleto de compraventa, no hay ningún documento que pudiera acreditar esa transacción por el cual se adquirió el inmueble y por el cual, bueno, no se puede exigir la obligación de escritura porque no tenemos nada. Sí, Franco. ¿Hace cuánto que ocupan el inmueble, Franco? A eso llego. Ellos ya llevan prácticamente 30 años ya viviendo el inmueble. El tema de que tendría que ser
acumulativo entre los hermanos y el padre para alcanzar esos 30 años, porque si vamos por los padres fueron 15 años y los hijos, para sucediéndolo, han completado los 20 años. Por esa parte yo estaba viendo que al no haber documento, lo ¿Qué edad podría tiene? ver Franco, ¿qué edad tienen tus clientes? 49. Marchando una prescripción, como dijo Brenda. Así una prescripción, Exactamente, vas a gastar en el plano, pero metele con la prescripción urgente. claro, pero tendría que ver de sumar el tiempo que hizo la posesión, el causante, más el tiempo que hizo el que tienen los hijos para completar los 20 años. Y sí, pero sí, directamente que empezaron a poseer los padres, y o si no, vos directamente puede hacer que los padres le cedan los derechos de acciones posesorios a los hijos. Si los padres le ceden por escritura pública los derechos de acciones posesorios a los hijos, ¿me entendés? El que va a tener el derecho para iniciar la prescripción es el hijo. Bien. Sí, por esa parte yo Disculpen que, estaba- sí, disculpen que hincho con las sesiones, no es que quiera que ganen plata los escribanos, pero quiero que los juicios salgan bien. Pero creo que es más ágil incluso con el tema de la sesión. Sí, totalmente, totalmente, Franco, mucho más ágil. ¿Mm? Muy Ok. bien, veo una pregunta de la doctora Jimena. Si un heredero le vendió su porción a otro, pero solo como un acuerdo entre ellos y el sucesor ya llegó a la partición, ¿qué puede hacer el que compró? No hubo una cesión, solo un recibo de lo que compró en la librería. Bueno, en ese caso, lamentablemente, hay un dicho, el que paga mal paga dos veces. Yo lo que le recomendaría, doctora Jimena, si hay una buena relación entre los herederos, que le hagan, habría que ver ahí, vos tenés distintas opciones ante esa situación. Una opción es ver qué heredero se presentó. Si están los dos presentados, podría al momento de la partición y adjudicación, la persona que recibió los fondos ceder su parte, que no se le asigne él y se le asigne al otro que la adquirió directamente. Mariano, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, hay una pregunta, un segundo, ¿no? Porque hay una pregunta acá interesante. Ah, si están presentados, sí, si están presentados, Jimena, tenés que buscarlo hacerlo de esa forma. A mi madre le hicieron firmar una sesión de derechos hereditarios o posesorios, pero su madre, o sea, mi abuela, no murió. Es nulo, es nulo, es nulo, exactamente. Es nulo. Creo Fíjate la que vamos fecha. al mismo caso. Un solo detalle a la doctora Brenda, vea la fecha, vea qué fecha pusieron. Sí, decime la consulta. Y hay un inmueble que fue ya hecho sucesión del causante que dividió y tenía una cónyuge superficie, entonces le quedó la mitad para ella y la mitad para los otros 5 hijos. La Sí. cónyuge ya tiene muchos años, que ya está lamentablemente próxima. Antes, para no volver a hacer todo el trámite sucesorio, podría ser una sesión de derecho. ¿Sería así correcto o no? Hereditario Vos me estás directamente. diciendo, ¿el bien es ganancial, Lale? Claro, y justamente el bien ganancial ya hizo la sucesión y quedó 50 para uno y hay 5 hijos también que tienen la otra porción. Claro, pero el que hay un 50, la que tiene el 50% es la señora, Claro, que ella le done. ¿Para qué va a hacer sesión? ok, donación para que Que le hagan done después directamente, que le done con reserva de usufructo para ella, ¿no? Ok, tiene buena. Dale. Buenísimo. A ver, ¿Y una eso se pregunta. evita la sucesión después? No, evita el sucesorio. Vos le haces la donación con reserva de usufructo, fallece la persona y ya queda a la persona a la que le donaron como dueño. Directamente. Y le va a donar, si no te entendí mal, Alejandro, le está donando a los herederos forzosos. A ver, una madre, si te entendí bien la pregunta, Ale, no sé si entendí bien o hay algún error capaz en mi comprensión. Se cortó la comunicación justo, así que no te Sí, pude lo que escuchar. te decía, Alejandro, yo te entendía que la donación se la quería hacer ella a sus herederos forzosos. Si es una donación a sus herederos forzosos, ella le dona a sus herederos, no se abre su sucesorio y la donación ella la hace con reserva de usufructo. ¿Mm? Genial. Perfecto, vamos. Una madre que obliga a dos hijos a ceder la parte de una casa a otra hija. Muere la madre y los hijos que se dieron quieren que se divida en parte igual en la casa. ¿Se puede hacer algo? Chamo. Hay que atacar ese acto jurídico, hay que atacar esa sesión. Porque hay una cuestión, en la consulta que me hace la doctora Russo, yo veo una contradicción, porque no sería una cesión, sería una donación, porque fue hecha en vida de la madre. ¿Mm? La cesión se puede hacer del momento de la muerte del causante. ¿Mm?
Claro, doctora Brenda, ese es el tema. Si vos haces firmar, hay actos entre vivos y hay actos que producen efectos luego de la muerte, ¿no es cierto? Vos haces una donación, tiene que haber donante y donatario. El donante dona, el donatario tiene que aceptar la donación. La cesión de derecho de acción hereditario vos la podés hacer una vez que murió el causante. Antes no. Claro, se lo decía, porque yo digo, ¿cómo te pueden hacer firmar una sesión que vos renuncias? Le digo, si ni siquiera adquiriste, o sea, ni siquiera No, sos heredera no, todavía, no está ni no, declarada. exacto. Es nula, de nulidad O sea, absoluta. ya sería una herencia futura, le digo, no, no, es nulo. Y, pero Es bueno, nulo, nulo de nulidad absoluta. la cuestión era que yo decía, bueno, esto, los 10 años en que era controvertido, entonces, bueno, quería preguntar. No, no, pero fíjese nada más, colega, si es donación o cesión. Si es cesión, quédese tranquila que es nulo. ¿Mm? Doc, tengo una Sí, consulta. sí, Resulta que tengo un caso donde hay 8 hermanos, los causantes eran un matrimonio que ya fallecieron ambos. Hay una casa, es en el interior, pero tengo una cuestión con la casa porque él tiene la escritura, pero figura la casa de enfrente. Están cruzadas las propiedades. O sea, la escritura de una está en la otra. No sí. sé cómo hacer en ese caso para iniciar la sucesión porque de todos modos tengo que arreglar esta cuestión de la propiedad. Y ¿Cómo bueno, puedo pero hacer ahí? para arreglar esa cuestión, doctora, sí o sí tenés que iniciar la sucesión. Sí Porque o si sí vos debo no iniciar la iniciás, primera. es que sí o sí debes iniciar la sucesión, porque quien está legitimado para hacer el reclamo respecto del cambio del error registral es el titular registral del inmueble. Y vos hoy lo tenés fallecido al titular registral del inmueble. Bien, Vos podés bien, listo. iniciar la sucesión, pedí que se designe un administrador y ese administrador es el que puede hacer los trámites. Bien, listo, Doc. Gracias. Acá me Buenas tardes, dice, doctor. sí, me da un segundo, colega, que quiero contestar una consulta a una colega y escucho su consulta. Acá me preguntan si se puede pedir la adjudicación parcial en un sucesorio. Con respecto a un inmueble sería un tercero. Eso no sería una adjudicación parcial, sería y no sería. Lo que sería, me parece a mí, doctora Malvina, sería un caso de tracto abreviado, porque si el causante le vendió un inmueble a un tercero, uno tiene que, los herederos tienen la carga de cumplir la obligación que asumió en vida en causante. Para mí sería un caso de tracto abreviado. Se lo plantea, se presenta la declaratoria de herederos y se pone en conocimiento del juez que se trata de un bien vendido en vida por el causante, por el cual se pide la autorización para suscribir la pertinente escritura traslativa de dominio. ¿Mm? O, perdón, no traslativa, sino hacerlo mediante tracto abreviado a la transferencia a nombre del tercero adquirente. Ahora sí, colega, perdón. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto No, estar en profesor, esta no, clase. profesores Perdón, muchos. Mariano, decime. doctor, la costumbre pasa que soy estudiante todavía, pero la verdad que Sí, su yo charla me también, no te encantó. preocupes. Me alegro, Me encantó. Lo que es sucesión a partir de hoy me encantó. me alegro mucho, Bueno, doctora. doctor, quería consultarle en el caso este que usted dio de la casa que está habitada entre varios Ujú. hermanos. Bueno, Sí, ¿qué pasa en el caso de que haya sido un terreno el que fue heredado entre 9 hermanos, 8 hermanos, y en el momento de que se hace la división del terreno para herederos, justamente uno de los hermanos queda fuera y tiempo después los hermanos se retractan de haberla no reconocido y le dejan el pedazo que le quedaba del terreno sin ocupar. Durante todo este tiempo quedó sin ocupar, pero todavía eh, no está habitado, tampoco no tiene la posesión de la heredera, digamos, no tienen los papeles indicados para que diga que es terreno de la hermana que quedó fuera del testamento. Bueno, de la no, herencia. no, no fue un testamento. Usted lo que me dice No, es que no fue. se hizo una división de la herencia, una donación en vida y se dejó fuera un heredero. ¿No es cierto? Ay, justo se cortó. Porque, bueno, apenas vuelva la doctora, le contestamos. Bueno, Doctor, sí, perdón, ¿le puedo se hacer cortó una justo. pregunta? Sí, sí, dígame.
Yo le había preguntado en el chat hace rato sobre el acta, uno de los requisitos del sucesorio es el acta de matrimonio, en este caso Sí. de los dos causantes, y el juzgado, en el acta de función sale que estuvieron, en la cédula, mejor dicho, sale que estuvieron casados en nupcias, pero no se encuentra de ninguna forma ni en el registro civil ni en Tucumán el acta de matrimonio de los causantes. Y por este Ujú. caso, el juzgado no da trámite a lo que es la declaratoria de herederos. Y no sé en qué otro más puedo para agotar para conseguir información. Pero ahí vos me estás diciendo que no están declarando heredera a la esposa. No, que no estamos siguiendo al otro paso que es la declaratoria de herederos por esta cuestión de que no encontramos el acta de matrimonio. Claro, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo acreditaste el vínculo? Vos te presentaste por los hijos de ese matrimonio, ¿no es cierto? Sí, presenté Los dos los padres. requisitos, que es Ah, todo el ¿no es acta cierto? de defunción, pero bueno, el acta de matrimonio no, y presenté en Bueno, la cédula parcelaria que sale de que está casados en bueno, nupcias. te hago una pregunta. ¿Y vos ya hiciste los oficios de Tucumán, todo donde ellos se han casado y te contestaron, no te Sí, contestaron sí, nada? que no encuentran. Y acá en el Bueno, archivo de Salta tampoco. en las actas de nacimiento de tus clientes, ¿figuran que los padres están casados? No, No figuran casados. no figuran. Bueno, lo que yo haría si yo fuera vos, Doc, hago una Sí, información sumaria. Ellos vivían en sí, Salta Capital. sí, Hacía una información sumaria. Busca bien. vecinos de la edad que declaren que ellos estaban casados, que vivían juntos, que sabían que se habían casado. Prepara bien los testigos. Perdón, prepáralo bien. Muy bien. Hace una información sumaria. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, sigo con el chat. Tengo mi cliente que se Profe, presenta. Hay una consulta que me hicieron recién, lamentablemente se presenta y da pie a situaciones injustas. Tenemos un terreno que es de propiedad de los causantes, viene uno de los hijos y construye en ese terreno, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Él construye en una propiedad ajena, ¿sí o no? Si después se adjudica el bien, va a ser un condominio de parte ideal y nada garantiza que le vaya a tocar a él la parte en la cual construyó. Conclusión, no recomienden a los clientes que construyan en propiedades de las que no sean titulares. Por favor, les pido. Se van a evitar un montón Y la de mejora mal. que hacen en el terreno, no Y se le tendría que pueden reclamárselo. reclamar las mejoras siempre y cuando puedan retirarlas sin perjudicar el terreno. ¿Mm? Bueno. hola, profe, Eh, volví, sí, volví. sí, me interesaba. Le hago la pregunta nuevamente que le hice recién. ¿Usted tiene la donación que se hizo en vida a algunos herederos o fue adjudicación en un sucesorio? Ay, la volvimos a perder la colega. El destino no quiere, profe, que le haga la consulta, parece. Se me No, ahora corta le acá. escucho, le escucho. Dígame. Sí, ¿cuál era la pregunta, profe? Mi pregunta era si la adjudicación a los herederos a los cuales eran titulares registrales del bien se había hecho mediante una donación en vida de los progenitores o se había producido un sucesorio, había concluido el sucesorio y había habido hijuelas. Sí, una vez que fallecieron, o sea, falleció tanto la mujer y, bueno, y el hombre Sí, que heredó, se hizo la sucesión a herederos. Ese sí. fue el tema. Sí, Y esta ahora, persona quedó fuera. claro, quedó fuera y nunca tuvo la intención de reclamar, simplemente sabía que Sí. tenía ahí la herencia y no la quiso reclamar, hasta que, bueno, tiempo después, ya casi pasado unos 25 años más o menos, hoy quiere reclamarlo nuevamente para darlo a sus hijos. Y O sea, no bueno, hay construcción ahí. Ujú. ¿sabe lo que sería una acción de petición de herencia, doctora? Tendría que ella aprobar el vínculo. Pero lo más probable es que le planteen una defensa, que le planteen una defensa de prescripción. Ajá, bien. La acción en sí, la acción de petición de herencia, yo opino que hay autores que dicen que prescribe, yo opino que en principio atento, yo no le reconocería esa prescripción, pero te van a plantear como defensa una defensa de posesión, prescripción por la posesión del bien. ¿Mm? Bien. Pero para mí Gracias, doctor. no, por favor, un placer. Bueno,
contesto el chat que tengo 10 mensajes. Tengo mi cliente que se presenta en el sucesorio de su abuelo, ya que su padre falleció, su padre ya había sido declarado heredero y adjudicatario. Bueno, el juzgado me pide que acredite la calidad de heredera. Abro el sucesorio, perfecto. No. Sí, doctora, lo que tiene que hacer usted, en este caso, yo opino, usted acreditó la calidad de heredera de su padre. Si el juzgado es tan formalista, espero que el juez y los secretarios no sean amigos míos, pero si son muy formalistas y le piden eso, colega, en ese caso usted tiene que denunciar como integrante del acervo hereditario los derechos y acciones que le corresponden en el sucesorio de su abuelo, que se lo adjudiquen y con eso se presenten en el otro sucesorio. ¿Mm? Heredero discapacitado. ¿Puede pedir una mejora en la legítima? Bueno, lo que usted me plantea, doctora Celeste, es muy, pero muy inteligente la pregunta. Y es algo que la norma, yo interpreto que se le puede hacer un reclamo al resto de los herederos. Una acción de protección, yo haría, más que una acción de protección, yo haría una acción de alimentos contra los hermanos. Porque la norma prevé la mejora, pero únicamente que esa mejora la pueda hacer el causante, no que se la pueda reclamar a los coherederos. Yo haría una acción de alimento contra los hermanos y les pediría vivienda y demás. ¿Mm? Y un segundito, Doc, quiero terminar con las consultas escritas, perdóneme, ¿no? Así ya lo vemos. Bueno, un solo inmueble ganancial, la cónyuge quiere que su 50% lo reciba siendo 5 los hermanos. ¿Es viable? No. Es viable en la porción que no exceda la legítima únicamente, doctora Patricia. Ella puede donar a cada uno de los 5 hermanos le va a tocar un quinto. Obviamente, un quinto de los 2/3. Ella le puede donar su tercio más la porción que le va a tocar. Información sumaria, ¿sería eso? Sí. Acta de nacimiento de los hijos, hijo de los causantes, perfecto. Cuando los códigos se separan, Código Civil y Comercial, doctor Jorge, separación de hecho extingue la vocación hereditaria, hay que probarla. Y doctora, no construyan lo de su suegro, ojalá que tenga un matrimonio muy, pero muy duradero. Bueno, en la consulta, tengo una clienta a la que su madre realiza una donación de una finca de 3 hectáreas a favor de 3 hijos, dejando fuera a mi cliente a 2 hermanos más. Bueno, hay que ver, la madre todavía con vida le realizó la donación. Qué interesante tema, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos una donación en vida. Lo dejó afuera a los otros. Habría esa donación en principio, no habiendo fallecido, no sería atacable. Lamentablemente. La única solución sería que se produzca el deceso y ahí poder atacarla. Pero en vida esa donación, porque la legítima no es efectiva porque vive todavía la persona. ¿Mm? En caso de que Después sean de la 2 donación, herederos, ¿cuántos años puede ser reclamado la reducción de esa donación? el plazo para reducción y demás en principio se toma el plazo general del código. Antes eran 10 años, ahora son 5. Ok, se muere y 5 años más puede reclamarlo, si no, Claro, exactamente, porque el plazo empieza a correr desde ese momento, como bien marcó usted, desde la muerte. Y veo la última del chat y les contesto las preguntas que tengan, colegas. En caso de que sean 2 herederos y no tengan una discapacidad permanente, pero no se inició, ¿cómo pueden los hijos de estas personas iniciar el sucesorio? Sí o sí hay que iniciar juicio de restricción. Miren, si la persona tiene la incapacidad permanente y no está restricta, esa persona sí puede iniciar el sucesorio, porque es capaz. Hasta que no haya una sentencia, es capaz. Yo lo que haría en ese caso, yo iniciaría el juicio de restricción de capacidad y haría que el apoyo de esa persona, porque la persona que tiene este problema no te va a firmar los papeles, nada. Yo lo que haría sería iniciar la restricción de capacidad, pediría la designación del apoyo y el apoyo le pediría, yo como abogado del apoyo le pediría al juez la autorización. ¿Mm? Ahora sí, cualquier otra pregunta, y le debo decir al doctor Federico que me indignó profundamente el caso que me comentó, me voy a quedar pensando porque la verdad habría que buscar la vuelta por una injusticia terrible. Sí, las Doctor, preguntas que tengan, Creo que es una colegas, ¿sí? consulta, perdón. doctor. ¿Sí? Tengo un caso de que una persona en vida constituyó su fruto y le donó a uno de sus herederos, uno de sus hijos, la totalidad del dominio de la propiedad. Fallece la persona, el causante,
y bueno, los herederos se pueden poner de acuerdo con respecto a la división del inmueble. Y yo podría ir con la donación que se hizo a esa heredera a Usted la iniciar el tiene que atacar, sucesorio. usted la Sí, tiene que, la tiene que iniciar. bien. Y segundo, ¿Mm? doctor, felicitarlo por esa corbata. Ah. Doctor, Sí, perdón, yo hice hace rato la ¿no? pregunta, no me quedó muy clara la respuesta, porque en realidad también me olvidé de contar una parte. Dime. Yo tengo, bueno, como dije anteriormente, mi cliente que se presenta en el sucesorio de su abuelo, el juez pide de que acredite su calidad de heredero, yo abro paralelamente el sucesorio del padre y presento la declaratoria de heredero. Sí. Después ellos, cuando yo presento la declaratoria de herederos, me sacan un decreto que no, bueno, procede el Instituto de la Representación y que continúe por la vía que corresponde. Sí, pero te Entiendo digo que yo, ese decreto no es, perdón que te interrumpa, colega, sí, ese decreto no está bien, porque representación no te pide declaratoria de heredero, porque vos para tener representación, vos únicamente, doctora, tenés que acreditar sí, la premoriencia, bueno, nada más. más, Vos con la más allá de declaratoria ya eso, estás cumpliendo el sí, requisito. yo quedé medio perdida porque primero me piden la declaratoria, después me sacan ese decreto No, está mal y ese digo, decreto. bueno, entiendo que tengo que continuar en el sucesorio del padre. Sí, Presento todas las copias certificadas de la declaratoria de herederos del abuelo, de la partición y adjudicación, y en el sucesorio del padre paralelamente me sacan otro decreto diciendo que el titular, digamos, del bien no es lógicamente el padre, porque todavía no se habían hecho las escuelas, ni era el abuelo, y que vaya por la vía que corresponde también en el no, otro no, sucesorio. no. Entonces, como que quedé perdida porque si en el sucesorio del abuelo Decime, no puedo continuar y en el no, sucesorio del padre decime que no es el mismo juzgado. no, son distintos. Uno es civil 10 y el otro es civil 3. ¿Y por qué no denunciaste En con civil 3 Nexida? está el Sí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Denuncia la Los conexidad. juicios, sí, yo lo Denuncia. denuncié en su momento, Sí. perdón, a los juicios sucesorios quiero aclarar que no los abrí yo, a ninguno de los dos. En realidad el segundo prácticamente no lo abrí, pero intervine ahí nomás. Y debe ser por eso no sé, el abogado que estaba, no sé por qué no habrá denunciado, pero bueno, yo no lo hice tampoco. Denuncia urgente la conexidad. Denuncia urgente Bien, la conexidad. El doctor Postigo es juez de tercera. sí, eso Sí, estoy casi perdida, seguro. digamos, porque, No, sí, casi eh, seguro que se te vaya a décima, porque se inició primero el del abuelo. Pero denuncia la claro, conexidad. Denuncia la claro, conexidad. porque ¿Mm? ellos me sacan el decreto de por lo No, expuesto se no, no. tiene presente, No, y después el titular no es el causante, aclarando esta claro. presentación no pertenece, vaya por la vía que Sí, corresponde. yo te digo la verdad, para mí el error Sí, ahí lo está cometiendo civil 10, décima, ¿me entendés? el del abuelo. Porque vos ya con la declaratoria ya está, pero bueno, vos denuncias la conexidad. ¿Mm? Ah, bien, bueno, gracias, doctor. Perfecto. Y me hay una consulta de la doctora Samaniego que me parece muy interesante y la comparto y mi respuesta es afirmativa. ¿El alimentado puede iniciar el sucesorio por deuda de cuota alimentaria del heredero? Sí, porque es un acreedor del heredero. Todo lo que sea alimento. Niño es algo totalmente tutelado en el Código Civil y Comercial. Muy buena idea, doctora Samaniego. Vamos para adelante nomás. Bueno, colegas, yo por mí sigo hablando hasta las 10 de la noche, pero ya son las 6:10, empieza carnaval, así que si quieren alguna última pregunta, y ya los desocupo. Y sí se corre vista al fiscal, sí. Sí. Te Gracias, felicito doctor, realmente gracias. y aplaudo tu corbata también. Gracias, Doc. Muy bien, colegas. Entonces, a su Muchísimas gracias, disposición para Doc. cualquier consulta. Bueno, me alegro. Muchas Muchísimas gracias a gracias, ustedes. muy clara, muy entretenido. No, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, dijo que nos iba a compartir su correo, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Se lo paso a la doctora si quieren, o lo pongo acá en el chat, como ustedes prefieran. Sí, puede ser en el chat. Ya mismo. Doc, yo entré un poquito tarde. ¿Usted qué dijo que estaba en la parte de defensoría? Yo soy secretario letrado de una Defensoría Oficial Civil. Ah, bien, gracias. Muchas gracias, No, yo. Pero, guay.
Ahí les Doctor, pasé, colegas, mi mail y lo que necesiten, y la lista de requisitos. Si ustedes lo desean, básicamente la lista de los requisitos para iniciar sería, primero y principal, acta de defunción, acta de nacimiento. Es muy importante que toda esa documentación ustedes la escaneen en la primera presentación, no lo olviden, por favor. Escaneen toda la documentación, controlen que sea visible, porque con papel era más fácil. Hay veces que si no es bueno el original, conviene acompañarlo en sobre y que lo reserven en secretaría. ¿Mm? En principio sería acta de defunción, acta de nacimiento y todo lo demás es redundante. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, colegas. Que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen carnaval. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen fin de semana. Muchas gracias por la... Doctor, la verdad que un placer haberlo tenido. Le vamos a No, el pedir, placer es por mío. favor, creo que en nombre de todos los que estuvieron presentes y atentos, una segunda parte de la charla. Vamos a gestionar de poder hacerlo de manera presencial desde Metam para los colegas del interior y salir para acá, para Salta y para Buenísimo. las demás jurisdicciones. Así que, doctor, Estaría. un placer. La verdad que El siempre placer es es muy mío. bueno escucharlo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y la verdad que en esta Mu- clase aprendimos muchas cosas, Muchas así que gracias a vos por la aparte, la paciencia y la verdad que buena onda. muy amena la charla, muy didáctico, Dale. muy Una sola cosa, Doc. descontracturado todo. Así Sí, que, una queridos sola cosa. colegas, sí. Sí, mi apellido es Avellá, con acento en la A. Perdón. Ah, bien, 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 Pero, perfecto. dale, Ya corregimos. dale. Doc, Muchísimas gracias, chicos. un segundito, después de que cortemos, después de que salgan los colegas, te pido porfa que no te desconectes porque vamos a grabar un pequeño video. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, queridos colegas, le agradecemos su participación, espero que le haya sido de utilidad, creo que todas sus respuestas fueron contestadas y nada, simplemente que tengan un buen feriado largo y ya pueden abandonar el chat. Esperamos una segunda parte, Juli. Sí, obvio, ya lo comprometemos al doctor para que hagamos una segunda parte. Sí, colegas, quedan grabadas las charlas, ya vamos a subir después el enlace en el grupo de la comisión para que los puedan ver por el canal de YouTube.